que seamos, Señor, convencidos de nuestra condición y de nuestra necesidad de usted, Padre. Bendiga, Señor, a los hermanos y, Padre, a los que no le han conocido. Yo ruego que sea su Santo Espíritu hablándole a ellos, Señor, teniendo misericordia de sus almas, Padre. Salve, Señor, a los que no le conocen. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Obviamente la historia aquí relatada, hermano, lo que hemos leído, por supuesto que es muy conocido. Amén. Unos hermanos me preguntaban un día por qué se usaban allí unas iniciales, ¿no es cierto? Usted se ha fijado tal vez en las cruces, sobre todo allí de las cruces católicas, donde tienen allí un ídolo, ¿no es cierto?, en la cruz. Y dicen la palabra allí o las iniciales INRI, ¿no es cierto? Dice INRI. Una vez me preguntaba qué significaba esas letras, INRI. Esas letras están escritas allí en latín. Yo no sé latín, pero tengo aquí anotado, ¿no es cierto? Significa, no sé la pronunciación bien, Jesus Nazarenus Rex Indoerum. Cuesta un poco el latín. ¿Ah? Es que el latín usa allí la letra I como la J, la reemplaza, la I por J, o al revés, la J por I, y también la V en vez de U. Entonces eso nos confunde un poco allí para la lectura, ¿no es cierto? Pero en castellano, en español, lo que estaba diciendo allí, ¿no es cierto?, es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Lo mismo que dice aquí en el versículo 19. Dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero sabe, más importante incluso que saber las expresiones de eso, que me llama la atención, es que dice que fue escrito, dice, en hebreo, en griego y en latín. Amén. En 3 idiomas fue escrito. No solo decía INRI, sino que también estaba escrito allí en griego, y estaba escrito en latín, y también estaba escrito en hebreo. Y creo sinceramente, hermano mío, que hay un gran mensaje de la cruz, un gran mensaje, ¿no es cierto?, del sacrificio del Señor allí puesto, ¿no es cierto?, allí en la cruz. Y expresado, dice, en 3 idiomas, porque es un mensaje poderoso para todo el mundo. Amén. En aquel entonces esos 3 idiomas eran bastante conocidos, eran de uso común y podía llegar, ¿no es cierto?, a cualquier persona. Es como decir hoy en día que usaríamos tal vez inglés, a lo mejor español, y tal vez hoy día que ha crecido mucho chino mandarín, a lo mejor, ¿no es cierto? Porque ha entrado en muchos países, ¿no es cierto?, el chino mandarín. Estaba escrito allí en 3 idiomas, porque, hermano, es importante el mensaje, ¿no es cierto?, que estaba allí escrito. Y quisiera de alguna manera, ¿no es cierto?, poder mostrar aquello. Número 1, hermano, lo que está tratando de mostrar, ¿no es cierto?, lo que vamos a aprender de esa expresión, es que Jesús, el Rey, fue crucificado por los hebreos. Porque dice que estaba escrito en hebreo. Amén. Entonces el mensaje era también para el pueblo hebreo. Cualquier hebreo, cualquier judío, ¿no es cierto?, que pudiese mirar allí a la cruz y ver el sacrificio de Cristo, podía entender, ¿no es cierto?, el trasfondo de por qué Cristo estaba allí en ese lugar, o quién es en verdad quien había sido crucificado. Amén. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta y tal vez espiritualizamos un poco el asunto, podemos darnos cuenta de que los hebreos era el pueblo religioso de Dios. Amén. Creo que no hay otro pueblo más religioso que los israelitas, que los judíos, que los hebreos. Conocedores de la palabra del Señor. Lamentablemente, hermano, solamente religiosos. Amén. El mensaje entonces de la cruz estaba allí escrito en hebreo para todos aquellos que son religiosos. Amén. Todos los religiosos debían saber, hermano, que no basta la religión por sí misma. Hoy en día, hermano, podemos conocer bastantes personas que son buenos religiosos. Yo no sé, aquí no conozco a todos, no sé cuál es su condición de su corazón, no sé si usted es salvo o no, tal vez usted es de aquellos que son religiosos, tal vez de aquellos, ¿no es cierto?, que llegan a la casa y tienen allí tal vez un ídolo o algún lugar especial donde ponen alguna figura tal vez y a lo mejor le prenden alguna vela y le hacen oraciones. Hay gente que es sincera en su corazón, amén.
pero sinceramente equivocados. Son religiosos, siguen ciertos dogmas, ciertos ritos, ¿no es cierto? Y piensan que a través de esas cosas agradan a Dios. Amén. Bueno, hay otros que son engañadores con todas esas cosas. Falsos maestros. Pero hay mucha gente que está, ¿no es cierto?, sinceramente equivocada. Son religiosos, entonces el mensaje, ¿no es cierto?, es de alguna manera para el conocimiento de todos aquellos. Dios está diciendo, Dios le está mostrando a todos los religiosos, ¿saben? La religión por sí misma no basta para la salvación de tu alma. Puedes ser todo lo religioso que quieras, puedes inclinarte a todos los ídolos, puedes hacer todas las oraciones que tú desees, ¿no es cierto?, a cualquier santo o a cualquier persona, pero todo eso es vano. Porque solamente uno murió en la cruz. Solamente uno es el rey de los judíos. Amén, como está allí escrito. Si hay alguien que en verdad era el rey de Israel en aquel entonces, era Cristo. Amén, entendemos, hermano. Él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. A pesar de que él era el verdadero rey, su reino todavía no ha sido instaurado en esta tierra. En ese momento era el rey consagrado, pero espiritualmente hablando. Ya vendrá Cristo. Amén. Ya vendrá el Señor pronto y va a instaurar su reino milenial. Amén. Pero Él es el rey. Él es el único, hermano. Él es el único puente entre Dios y los hombres. El único mediador, dice la palabra del Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Amén. Si tú no conoces a Cristo Jesús, si no has abierto tu corazón a Él, lamentablemente tú sigues perdido. Tu alma va camino a la condenación. Necesitas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No importa la religión, no importa los ritos, no importa todo lo que tú hagas. Si no está Cristo en tu corazón, el verdadero Rey de tu vida, estás perdido. Amén. Estaba escrito allí en hebreo, para el pueblo de Israel, para los hebreos, que era el pueblo religioso del Señor. Ellos conocían mucho de las Escrituras, hacían muchos ritos, tenían muchas tradiciones y pensaban que a través de estas cosas habían ganado, ¿no es cierto?, de alguna manera el favor de Dios. Pero el Señor Jesús en una oportunidad hablando con ellos, allí en Mateo 23 del 1 al 6 le dice, escudriñad las Escrituras. ¿Se recuerda ese pasaje? Le dice escudriñad las Escrituras, porque dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dice, pero ellas dan testimonio de mí. No eran las Escrituras en sí las que podían salvarle. Algunos piensan, ¿no es cierto?, que porque he leído la Biblia, ¿no es cierto?, porque me he aprendido versículos, porque puedo disertar de ciertos temas, a lo mejor soy salvo. Pero no es el propósito de las Escrituras. El propósito de la Biblia es poder llevarnos a aquel que puede librar tu alma. Amén. Ellos escudriñaban las cosas, aprendían los ritos, aprendían, ¿no es cierto?, ciertas cosas, tradiciones que debían hacer, pensando que cumpliendo todas esas cosas, entonces Dios estaría agradado de ellos. Pero no es así. Amén. Si tú eres de aquellos que piensan que por ciertos ritos, por cosas que hace, por algunas costumbres y tradiciones que has adoptado desde tus padres, hay veces que uno conversa con algunos y le dicen, sí, no, yo soy, por ejemplo, católico. Y soy católico y voy a morir católico. No sé si la ha pasado alguna vez, ¿no es cierto? Algunos dicen así, muy fervientemente, yo soy católico, voy a morir católico. Porque mi papá era católico, mi mamá era católica y mi abuelito también. Y mi bisabuelo, todos hemos sido católicos. Y dicen algunos así, pensando que porque por tradición familiar tengo una religión, entonces eso necesariamente me hace estar bien con Dios. Pero el mensaje, ¿no es cierto?, a los religiosos es que necesitan a Cristo. El que estaba allí en la cruz en aquel entonces era verdaderamente el rey de los judíos. Amén. El único Señor y Salvador. No hay esperanza para ningún religioso, sino solamente en Jesucristo. Amén. No importa lo que hagas. Discúlpame en verdad si eso te ofende, pero no importa lo que tú hagas, no importa cuánto reces,
No importa si te sabes ciertos rezos de memoria y los repites muchas veces en el día. Lo lamento, eso no te sirve de nada. Solamente el entregar tu vida a Cristo, confiar en nuestro Señor y Salvador, es lo único que puede acercarte al Padre. Nadie va al Padre, dice la Escritura, sino a través del Hijo. Amén. No son las cosas, no son las tradiciones, no es la religión la que puede llevarte a Cristo. Tú necesitas al Rey Jesucristo en tu vida. Amén. Aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero gloria al Señor, no quedó allí en la cruz. Amén. Usted sabe, el final de la historia. Él resucitó. Amén. Al tercer día Él resucitó justamente para darnos esperanza. Que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Estaba escrito también, número 2, dice la palabra del Señor que estaba escrito también, aparte de estar escrito en hebreo, estaba escrito, dice, en griego. Amén. ¿Quiénes son los griegos? ¿Qué representan en verdad los griegos? Bueno, los griegos son los nacidos en Grecia. ¿Qué de alguna manera podemos entender de los griegos, hermano? ¿Sabe? Así como los judíos eran los religiosos, amén, podemos entender de los griegos también que ellos son los sabios. Amén. Toda cultura, ¿no es cierto?, proviene del pueblo de Grecia, del imperio griego. Todo lo que es la filosofía, eso de los pensamientos, los grandes pensadores, ¿no es cierto?, todo eso viene de Grecia. Estaba escrito allí en griego, aparte de que el idioma griego, ¿no es cierto?, era el idioma común en aquel entonces. Antes del imperio romano había sido el imperio griego. Y ellos habían hecho, por la gracia del Señor, ¿no es cierto?, un trabajo, podemos decir, casi mundial, de llevar la palabra, ¿no es cierto?, el idioma griego a todas las naciones. Amén. Por eso es que estaba allí escrito en griego también. Pero lo importante, hermano, es que estaba escrito allí en griego, porque los griegos, de alguna manera, podemos decir, representaban a los sabios. Aquellos que dicen o creen tener gran entendimiento de las cosas. Amén. A los filósofos. A todo esto que piensan, ¿no es cierto?, que ese amor a la sabiduría humana es lo que puede, ¿no es cierto?, hacerle estar bien con el Creador. Que no es necesario otras cosas. Es importante, ¿no es cierto?, solamente el conocimiento y la sabiduría humana. Pero déjame decirte una cosa. El conocimiento y la sabiduría humana, dice la Biblia, es algo terrenal, es algo diabólico. Amén. No es la sabiduría humana la que te lleva a Dios. No es el pensamiento de los hombres, no son las huecas sutilezas, ni aquella filosofía, dice el apóstol Pablo. Cuidado, dice, no se dejen engañar por esas cosas. Amén. ¿Cuántas veces hemos sido engañados, hermano, por pensamientos humanos? Aún hoy en día, muchas veces en las iglesias, pastor, hay muchos de esos pensamientos humanos. Esas filosofías, hermano, de la era moderna, de la nueva era, cosas, humanismo que han entrado incluso en las iglesias, dando apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la verdadera piedad. Amén. Convirtiendo a la iglesia del Señor en un centro de familia. Hay algunos así, ¿sabe? Han quitado incluso los nombres de las iglesias en algunos lugares. Ya ni siquiera le llaman iglesia, porque la iglesia, ese término, dicen, es como muy... ¿cómo llaman esta palabra hoy en día? Sí, es conflictivo, pero eso es cuando excluyente, digamos. La gente como que se siente ofendida. Es discriminador. ¿No es cierto? La palabra iglesia. Entonces vamos a cambiar eso. Usan mucho de la psicología humana actual, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle otro nombre que de alguna manera haga que la gente venga a la iglesia. Pero se pierde todo sentido de Dios, hermano. Se está apartando el oído de la palabra del Señor. Se está buscando artimañas, ¿no es cierto? Y cosas, huecas sutilezas, como dice Pablo, para poder atraerla a la gente. Pero cuando usamos de huecas sutilezas, de filosofías humanas, ¿sabe? Entonces el mensaje va a tener que contener lo mismo para poder mantenerlas. Y empezamos a rebajar el Evangelio de Cristo. El mensaje estaba allí escrito, ¿no es cierto?, en griego, para aquellos, ¿no es cierto?, pensadores, aquellos humanistas, ¿no es cierto?, aquellos que de alguna manera piensan que la filosofía... ¿Usted sabe lo que significa filosofía?
filosofía? Bueno, entre paréntesis, ¿no es cierto? Filosofía es amor a la sabiduría humana. Eso es, filos y sofía, ¿no es cierto? Filium viene del amor, ¿no es cierto? De la unión a la sabiduría humana. Entonces, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de pensamientos humanos, de sabiduría humana. ¿Amén? Y entonces por eso el apóstol Pablo hace esa advertencia, ¿no es cierto?, tan drástica. Tenemos que tener cuidado, hermano, no dejarnos engañar por huecas, ¿no es cierto?, filosofías, artimañas del error, hermano, cosas que el mundo enseña, que vienen, ¿no es cierto?, del supuesto conocimiento y sabiduría de los hombres, pero los hombres, hermano, profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Amén. Creyendo en verdad que entendían todas las cosas, creyendo, hermano, de que todo estaba allí a su alcance fácilmente, que a través de los pensamientos, a través de ciertas conductas, de ciencia, podían entender todas las cosas, que no era necesario Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos así en el principio, antes de conocer a Cristo? Amén. Yo fui de aquellos que de alguna manera pensaba que la parte intelectual, ¿no es cierto?, era importante, era más importante que entender, ¿no es cierto?, cosas de Dios. De hecho, ustedes lo saben, yo lo he dicho en otras veces, yo hasta los 25 años era un ateo, yo no creía en Dios. Pero sí creía en estas cosas, creía, ¿no es cierto?, en la filosofía, en la sabiduría humana, creía que esas cosas en verdad regían la vida del hombre y no un tal Dios. Pero qué equivocado estaba, hermano. Amén. Está escrito allí en griego para todos aquellos que piensan que por medio de las filosofías, de estas huecas sutilezas, de estos pensamientos humanos, hermano, van a lograr agradar a Dios. No es así. Yo no sé si tú eres de aquellos intelectuales, de aquellos que piensan que eso es suficiente, que piensan que por medio de esas cosas se alcanza la plenitud del ser humano, o estar en paz con uno mismo. Cosas, expresiones como esas, ¿no es cierto? Que si según las cosas que yo hago, las cosas que yo pienso, ¿no es cierto?, eso me van a llevar a un estado de paz, de un conocimiento interno de mí mismo. Expresiones como esas medias raras de repente, ¿no es cierto? Amén. Pero no son esas cosas. Sabes, tú nunca vas a tener paz sin Cristo. Nunca ni siquiera vas a conocerte a ti mismo sin Cristo. Si hay algo que da testimonio al hombre es su espíritu. Y es el espíritu del hombre, ¿no es cierto?, que conoce las cosas por medio del espíritu de Dios. Podemos saber incluso las cosas eternas de Dios por medio del espíritu. Amén. La Biblia es un libro espiritual. Y la palabra del Señor dice que se entiende por medio del Espíritu. Y no del espíritu humano, sino del Espíritu de Dios. Todo lo que es de Dios, hermano, es revelado a nosotros a través del Espíritu Santo, que inspiró, dice la Biblia, a todos los escritores de la Biblia, de la palabra del Señor. Amén. No son sus pensamientos. No son estas ideas extrañas, ¿no es cierto?, de estos tiempos. No son estos pensamientos de la nueva era o todas estas cosas, ¿no es cierto?, que han aparecido, ¿no es cierto?, de pensamientos extraños, hermano. No es la sabiduría humana. Por eso estaba escrito allí en griego, para todos aquellos que tienen ese sentir. Si tú eres de aquellos intelectuales, de los que piensan, ¿no es cierto?, que a través de tu propia filosofía, de tus propios pensamientos, puedes estar en paz contigo mismo y con la eternidad. Déjame decirte, estás muy equivocado. Tú necesitas al Rey de los judíos, aquel que fue crucificado allí en el Gólgota. Necesitas a Jesucristo, aquel que resucitó de los muertos. Él es el único que puede darte paz verdadera. Él es el único que puede librar tu alma de la condenación. Él es el único que puede reconciliarte con Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. No importa tus pensamientos, nuestros pensamientos son vanos. Amén. Cualquiera de nuestros pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, entonces son vanos en nuestra vida. Lo único que nos conduce es a perdición. Si tú eres de aquello, entonces te insto, lo que necesitas es a Cristo. Amén.
Eso es lo que tú necesitas en esta tarde. Y dice la palabra del Señor, ahí en número 3, que fue escrito también, dice, en latín. Amén. ¿Qué significa que fue escrito en latín? ¿De dónde viene el latín? ¿A qué representa el latín? En aquel entonces. Vimos los griegos, amén. Vimos primero los judíos, el pueblo religioso. Vimos los griegos, los sabios, ¿no es cierto? O los que dicen ser sabios, intelectuales, que necesitan a Cristo, hermano. Pero también está escrito, dice allí, en latín. El latín obviamente representa, hermano, al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, aún de acuerdo a la estatua, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, es un pueblo poderoso. Se recuerda, son las piernas de fierro. Allí en la explicación, ¿no es cierto?, de Daniel al rey Nabucodonosor. Es un imperio, hermano, fuerte. Amén. Entonces, si de alguna manera está escrito allí en latín, ¿no es cierto?, está escrito para todos aquellos fuertes, poderosos. Amén. Está para los religiosos, está para los intelectuales, pero también está para los poderosos de Roma, los que confiaban en su poder, los que confiaban en su bravura, aquellos que confían, ¿no es cierto?, en las cosas que hacen, los que se sienten invencibles. Amén. Los que creen que no necesitan de nada más. Este pueblo, hermano, de los romanos, ¿no es cierto?, el imperio romano fue un imperio, hermano, poderosísimo en la antigüedad. Ellos son conocidos, hermanos, por su bravura. Amén, por su fuerza. Ellos eran muy bravos, muy valientes, hermanos, muy fuertes. Pero no es la fuerza de tu mano, no es la bravura de tu corazón, no es ninguna de aquellas cosas las que te van a acercar a Dios. A veces pensamos que somos lo suficientemente buenos, somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente valientes para poder enfrentar las cosas de esta vida, para alcanzar incluso la eternidad. Pero eso es un error tremendo. Nadie es suficientemente bravo, nadie es suficientemente valiente, nadie es suficientemente fuerte, ni siquiera en contra de tu propio pecado. Amén. ¿Cuántas veces a lo mejor ha despertado en la mañana diciendo, Señor, hoy día yo no pienso pecar? ¿Ah? Y voy a hacer todo el esfuerzo por no pecar. Y ese pecado regalón que tengo allí, hoy día no voy a hacer uso de él, no lo voy a cometer. Y termina en la noche diciendo, Señor, perdóneme. Volví a hacer lo mismo. No somos fuertes ni siquiera, hermano, para guardarnos de nuestros propios pecados. Menos, hermano, para alcanzar vida eterna. ¿Qué podría hacer el hombre? ¿Cuál bravura, no es cierto? ¿Cuál fuerza del hombre podría llevarle a la salvación de su alma? Ninguno. No hay en nosotros tal poder, hermano. No hay ese poderío, esa esperanza. No hay ese lograr, ¿no es cierto?, alcanzar algo espiritual por medio de la fuerza física. Amén. A veces pensamos que por el esfuerzo que hacemos, por la fuerza que tenemos, por la condición física a lo mejor que poseemos, podemos lograr las cosas. Pero no es así. Necesitas al Rey de los judíos. Amén. Necesitas al que murió allí en la cruz, hermano. Todo su poder podría reposar en ti. Amén. Él sí, hermano, es el Todopoderoso. Su gracia y su poder es inmenso, incalculable. Todo podríamos recibir por medio de Cristo. Hermano, Él estuvo allí, crucificado allí en el Gólgota, para que cada uno de nosotros pudiese alcanzar su gracia. Para que su poder pudiera reposar en ti. Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, es que estamos en pie. Amén. Amén, hermano. A veces pensamos que por nuestro propio esfuerzo estamos en pie. A veces venimos aquí a la iglesia y me da mucho gozo cuando vengo y puedo ver algunos que todavía permanecen. Amén.
Qué rico, hermano, cuando uno llega a las iglesias. Me dio mucho gozo. Hoy día estuve allí en las acacias, hace más de 5 años que no iba a las acacias, y ver a algunos hermanos que permanecen todavía allí. Eso llena de gozo el corazón. Y a veces pensamos que estamos allí porque, bueno, yo he alcanzado cierta madurez, he alcanzado cierta fuerza, cierto poder en mí. Por eso es que puedo mantenerme en los caminos de Dios. Pero qué error más grande. Qué error más grande. Tú no tienes la suficiente fuerza para mantenerte en pie. Si estás en pie, es solamente por la gracia y el poder de Dios. Por aquel que murió en la cruz. Amén. No es la fortaleza, no es tu valentía, no es tu fuerza física la que puede hacer nada en tu vida, menos llevarte a la salvación eterna. Nadie podría, hermano, por medio de aquellas cosas, alcanzar la salvación para su alma. No es el poder humano, no es el poder terrenal, no es este poder temporal que tenemos y que poseen los hombres lo que los lleva, ¿no es cierto?, a ser aceptos de Dios. No porque sean más fuertes, no porque sean más fornidos, ¿no es cierto?, va a impresionar a Dios. Amén. Dios no se impresiona con esas cosas. Dios se impresiona con un corazón contrito y humillado, que reconoce su condición, que mira la cruz y ve a aquel, ¿no es cierto?, que entregó su vida por nosotros, el único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos, el único que puede llevarnos, hermano, a la vida eterna. No hay otro. Amén. Todos los hombres, hermano, ya sean religiosos, ya sean sabios o ya sean poderosos, necesitan de la gracia de Dios. Yo no sé de cuáles tú eres en esta noche, pero una cosa sé, si estás en alguna de estas, con estas cualidades, tú necesitas a Cristo. Por eso está el mensaje allí, hermano. Está el mensaje para todo el mundo. Está en griego, está en hebreo y está en latín. Está para todos los religiosos, necesitas a Cristo. Está para todos los sabios, ¿no es cierto?, filósofos y pensadores de este mundo, necesitas a Cristo. Y está para todos los fuertes, los valientes, los que piensan que a través de su fuerza, ¿no es cierto?, pueden obtener las cosas delante de Dios. No, hermano, necesitas a Cristo. Por eso está el mensaje, ¿no es cierto?, para todos. Yo te pregunto en esta noche, ¿eres un hombre religioso? ¿Eres una mujer religiosa? De aquellos que siguen tal vez las tradiciones de sus padres, que hacen muchas cosas para agradar a Dios. Si eres así, bueno, lo único que puedo decirte es que necesitas a Cristo. Amén. La religión que profesa no puede salvarte. Amén. Ni aunque sea la bautista. Porque no es la religión la que salva. Y no estoy diciendo que la iglesia bautista no sea buena. Doy gracias al Señor, porque me permitió conocerle en la iglesia bautista. Creo sinceramente, hermano, que los bautistas tenemos sana, muy buena doctrina. Pero no es en sí la religión, no es la denominación, no es un nombre. Es una persona. Es Cristo Jesús. El único que puede salvarte. ¿Eres tú un hombre sabio? ¿Un filósofo? ¿Un pensador? ¿Eres de aquellos? Si eres de aquello y piensas que eso puede llevarte un día a estar a cuentas con el Señor, déjame decirte una cosa también. Necesitas a Jesucristo. No hay esperanza para tu alma sin Cristo. Lo único que puede llevarte allí a la presencia de Dios es aquel que fue crucificado allí en la cruz del Calvario. Amén. Allí está, para todos los sabios, el mensaje. Para todos los sabios, no solo de Jerusalén en aquel entonces, del mundo, aún de hoy en día. Amén. Cristo es lo que tú necesitas, al Rey de los judíos. Y por último, ¿eres de aquellos poderosos que crees que con tu propia fuerza puedes lograr todas las cosas y alcanzar la gracia de Dios? El mensaje es el mismo. Necesitas a Cristo. No es tu fuerza, no es tu valentía, no es tu determinación física, no es esa fuerza interior que tú puedas tener la que te va a llevar a la presencia de Dios, la que va a hacer que alcances la misericordia del Señor. Solamente Jesucristo.
No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino que lleve al Padre, sino su Hijo, Jesucristo. Allí está el mensaje, en 3 idiomas, para todo el mundo. Amén. Creo que allí, de una u otra forma, todos estamos allí involucrados. Amén. O eres de los fuertes, o eres de los sabios, o eres de los religiosos. Cualquiera sea tu condición, necesitas a Cristo. Aquel que murió en la cruz del Calvario aquel día, y pusieron allí, ¿no es cierto?, ese mensaje, lo puso allí, dice, ¿cómo se llama? Pilato. Ya se me llama el nombre, Pilato. ¿Ah? Lo puso allí Pilato. Aunque le dijeron, saque eso, él dijo que era el rey de los judíos. Le dijeron los ancianos, ¿no es cierto? Pero él dijo, lo que he escrito, eso he escrito. Amén. Es decir, lo escribí y ahí se queda, dijo él. ¿Sabe por qué Dios permitió que allí se quedase? Porque era necesario para nosotros. Amén. Porque era importante ese mensaje, hermano, para todo el mundo. Necesitamos a Jesucristo, el único Señor y Salvador de tu alma. Yo te ruego que por favor inclines tu cabeza. Cierra tus ojos. Vuelvo a insistir, yo no conozco tu condición. Algunos ni siquiera los recuerdo. No sé si conozco a todos los que están aquí o no. Pero Dios te conoce. Él sabe la condición de tu corazón. Amén. Él sabe la necesidad que tienes de vida eterna. Él envió a su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario a entregar hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Aunque tal vez tú eres un religioso y piensas que a través de esas cosas vas a ser salvo. Dios tiene misericordia a ti en esta tarde y te está mostrando, no es tu religión, no son los ritos, no son esas cosas, es solo Cristo. Tal vez eres de los filósofos, de los pensadores, de aquellos que creen que a través de la sabiduría humana se pueden lograr las cosas y llegar a estar bien con el Creador. Déjame decirte que eso tampoco es así. Dios ha permitido este mensaje en esta tarde para hablar a tu vida, a tu corazón. Lo que tú necesitas es a Cristo Jesús. O tal vez sea de aquellos, ¿no es cierto?, que creen que cada uno con su fuerza, con su poder, puede alcanzar todas las cosas. Que no necesita de nada externo, no necesitamos de un Dios. Al contrario, dicen algunos, el hombre ha creado a Dios. Pero eso no es así, hermano. Dios es el creador de todas las cosas. Dios nos hizo. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Dios es soberano sobre este mundo. Dios ha derramado su gracia allí en la cruz para que cada uno de nosotros, incluyéndote a ti mismo, pueda alcanzar su misericordia. Déjame decirte, el deseo de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él desea que tú seas salvo. Por eso Cristo fue a la cruz. Por eso fue puesto este mensaje allí en la cruz. Para que entendieses que cualquiera sea tu condición, necesitas a Jesucristo. Si Dios ha hablado tu vida, si entiendes el mensaje, yo te invito, ven al Señor. Ven, reconoce tu condición delante de Dios.